Miércoles 24 de septiembre estamos en la memoria de Nuestra Señora de la Merced. Ella que surgió como una vocación tan dedicada a los cautivos, a liberar a los cautivos por la misericordia. Y hoy las lecturas nos ofrecen en la liturgia, estamos en la semana 25 del tiempo ordinario, y nos ofrecen justamente algo que habla de la cautividad. Veamos. Dice el libro de Esdras, en continuación con lo que hemos estado viendo estos 2 días pasados. Yo, Esdras, a la hora de la ofrenda de la tarde, porque los judíos tienen una hora en que se ora a la tarde, se reza a la tarde, me levanté y con la túnica y el manto desgarrados caí de rodillas, extendí las manos hacia el Señor mi Dios y dije: Dios mío, estoy tan avergonzado y confundido que no me atrevo a levantar mi rostro hacia ti, porque nuestras iniquidades se han multiplicado hasta cubrirnos por completo. Eso hace el pecado, cubre por completo. Y nuestra culpa ha subido hasta el cielo. Desde los días de nuestros padres hasta hoy nos hemos hecho muy culpables y a causa de nuestras iniquidades, nosotros, nuestros reyes y nuestros sacerdotes fuimos entregados a los reyes extranjeros, a la espada, al cautiverio, al saqueo y a la vergüenza, como nos sucede en el día de hoy. Pero ahora, hace muy poco tiempo, el Señor nuestro Dios nos ha concedido la gracia de dejarnos un resto de sobrevivientes y de darnos un refugio en su lugar santo. Darnos un refugio en su lugar santo. Así nuestro Dios ha iluminado nuestros ojos y nos ha dado un respiro en medio de nuestra esclavitud. El pecado esclaviza. Entonces dice, así Dios nos ha dado un respiro en medio de nuestra esclavitud, porque nosotros estamos sometidos, pero nuestro Dios no nos ha abandonado en medio de la servidumbre. Él nos obtuvo el favor de los reyes de Persia, o sea, de reyes paganos, para animarnos a levantar la casa de nuestro Dios y restaurar sus ruinas, y para darnos una muralla en Judá y en Jerusalén. Estos días hemos estado viendo cómo el pueblo que venía judío deportado a Babilonia volvía a Jerusalén a causa de que estos reyes paganos de Persia, a pesar de que los judíos seguían dependiendo de ellos, el Señor les abrió la mente y el corazón para que dieran lugar a que el pueblo volviera a su tierra, volviera a Jerusalén y reconstruyera el templo de Jerusalén. Entonces Esdras lo que está haciendo en esta lectura es lo que nosotros tenemos que hacer en vista a la cautividad que los pecados producen. Primero, no hay peor enfermo que el que no quiere reconocer la enfermedad. Entonces, él lo primero que hace es, dice, a la hora que tenía que ir a orar, que tenía que ir a rezar, dice, me levanté con la túnica, el manto desgarrados, caí de rodillas, extendí las manos hacia el Señor y dije, Dios mío, estoy tan avergonzado y confundido que no me atrevo a levantar mi rostro hacia ti. El saber reconocer nosotros cuáles son todas aquellas esclavitudes del pecado que nos han alejado de Dios. Y luego decir, como Él dice, ¿no? En medio de nuestra esclavitud, nosotros estamos sometidos, pero nuestro Dios no nos ha abandonado. Y Él dice, nos sostuvo cuando nos animó a través de reyes de Persia, de reyes paganos, a levantar la casa de nuestro Dios y restaurar sus ruinas. Es decir, cuando el pecador vuelve al Señor, cuando nosotros nos arrepentimos, para eso está el sacramento de la reconciliación o confesión, que lo estableció el mismo Jesús, allá en Pentecostés, cuando Él se aparece ya resucitado y le dice a los apóstoles, reciban el Espíritu Santo, los pecados serán perdonados a los que ustedes se los perdonen y les serán retenidos a los que ustedes se los retengan. Es decir, el sacramento de la confesión no es un invento de la Iglesia Católica, ha sido instaurado por nuestro Señor Jesucristo en la cabeza de los apóstoles. Al mismo Pedro le dice, lo que tú ates quedará atado en la tierra, lo que tú desates quedará desatado en el cielo. ¿Por qué? Porque en el sacramento de la reconciliación se restaura nuestra condición de hijos de Dios. Y además de eso se nos fortalece para no volver a caer. Y uno recibe
tal plenitud de vida interior que aquellas personas, tengo testimonios de personas que por ahí llevaban 15, 20 años sin confesarse y al salir sienten una liviandad, y esto yo se los quiero decir porque hay muchas veces algunos que por temor a ir a la confesión, o porque no saben cómo se van a presentar, o porque tienen miedo de qué le va a decir el cura, llevan una mochila pesadísima de pecados gravísimos, que los mantienen todo el tiempo agobiados, y pasan los años, y no se van a confesar, no reconocen lo que han hecho ante el Señor, como Esdras, que fue y se postró ante el Señor y le dijo, mirá lo que hicimos, ¿no? Hay una gran diferencia entre el tribunal de Dios y el tribunal humano. Nosotros humanamente, cuando alguien confiesa su culpa, se lo condena. En el tribunal de Dios, la misericordia divina, cuando alguien se apropia de algo que hizo mal, cuando alguien se confiesa culpable de algo que hizo mal, en el tribunal divino se lo perdona, no se lo condena. Entonces siempre tenemos que estar seguros de que es Jesús el que nos espera en la persona del sacerdote que actúa in persona Christi. El sacerdote no dice, te absuelvo en el nombre, no. El sacerdote no es el sacerdote en ese momento, es un simple canal de gracia a través de quien el mismo Jesús, nuestro Señor, nos dice, yo te absuelvo de todos tus pecados. Es decir, y Él cuando absuelve se olvida. Nos da, quedamos totalmente incorporados a su cuerpo nuevamente, a la condición de hijos de Dios, fortalecidos, y luego, por supuesto, con la recepción de la Sagrada Comunión de su cuerpo y sangre, que es pan que ceba leones, decía uno de los padres de la iglesia jesuita, ¿no? Es pan que ceba leones comer el sagrado cuerpo y sangre de Jesús. Leones contra, espiritualmente hablando, ¿no? Leones contra las tentaciones. Sin mí nada pueden hacer, nos dice el Señor, ¿no? Permanezcan unidos a mí, yo soy la vid y ustedes son los sarmientos. El que permanece unido a mí, ese da mucho fruto. La forma de permanecer unidos a Él es a través de los sacramentos, porque son los medios que Él estableció antes de irse, como los medios por los cuales la vida divina se nos comunica. Él nos comparte lo divino, ahí nos lo hace nuestro. Entonces, también una vez escuchaba a una monjita que decía que el pecado lo que hace es quitarnos la vergüenza cuando vamos a tener que cometerlo, porque el demonio es mentiroso, es el padre de la mentira, se lo dice Jesús en el Evangelio. Entonces él siempre nos va a tratar de disfrazar las cosas como muy buenas. Ustedes han visto, ¿no?, lo que pasa ahora con la ideología de género, con toda la sociedad que le ha dado la espalda a Dios y que no quiere que se le hable de Dios, y que ya Dios no exista en las escuelas, que ya no exista, pero sí tienen que existir estas cosas deformatorias de la mente de los chiquitos en las escuelas, la ideología de género. Entonces, el demonio siempre va a hacer que lo bueno se vea como malo y que lo malo se tenga que ver como bueno, porque esa es la forma en que él engaña, logra que muchas almas se pierdan y se destruyan las vidas humanas. ¿Cuánta destrucción a través de los abortos? Bajo la excusa de que soy dueña de mi cuerpo. Como si el niñito fuera parte de su cuerpo. El niñito es un ser totalmente aparte, ¿no? Y después no es solo que le quitan la vida al niño, sino que ellas mismas quedan con los efectos postraumáticos del aborto, ¿no? Entonces, siempre el saldo del pecado es la muerte espiritual, la muerte psíquica y sobre todo la muerte espiritual, ¿no? En el mismo Evangelio, ustedes van a notar que cuando Jesús resucita a los muertos, por ejemplo, Él siempre decía, está durmiendo, duerme. Lázaro duerme, vamos a ir a despertarlo. La niña está dormida, cuando Él va y la toma de la mano, esa chiquita a la que le dice, Talita cum, yo te lo mando, levántate. La chiquita estaba muerta para nosotros, pero para Él la muerte corporal nuestra es un simple dormirnos. De hecho, la palabra cementerio significa eso, dormitorio. Estamos a la espera de la resurrección.
desde que Él vino y nos dio esa posibilidad. Entonces, esta monjita decía, Él nos quita la vergüenza al momento de ir a pecar, nos engaña, nos hace ver lo que es malo como bueno, y cuando ya has caído y cuando ya estás totalmente embarrado y te das cuenta, como le pasó a Esdras, en qué situación estás, y no es fácil salir, entonces, decía la monjita, Él lo que hace es devolvernos la vergüenza para que no nos vayamos a confesar. Nos quita la vergüenza para pecar y nos devuelve la vergüenza a la hora de irnos a confesar. Entonces eso es fundamental que nosotros le pidamos al Señor el santo discernimiento, nos mantengamos unidos a Él en los sacramentos y como Esdras siempre, todos los días hagamos nuestro examen de conciencia, aún por cosas pequeñitas, porque la gracia del Señor que nos viene a través del sacramento de la reconciliación nos va haciendo incluso percatar de aquellas pequeñas imperfecciones que no son pecados graves tal vez, pero que sí es necesario erradicar de nuestra vida, porque el Señor nos llama a ser evangelios vivientes y este proceso de conversión dura toda la vida, ¿no? Nuestra docilidad al Espíritu Santo para que Él nos vaya santificando a lo largo de que pasan nuestros días. Importantísimo Esdras porque después cuando él ve la obra de Dios, cómo Dios a pesar de la infidelidad del pueblo, hace que incluso estos reyes paganos tengan misericordia y les permitan volver a Jerusalén y reconstruir el templo, ¿no? Entonces ahí estalla el Salmo. El Salmo dice, bendito sea Dios que vive eternamente. Y dice, Él castiga y tiene compasión, hace bajar hasta el abismo y hace subir de la gran perdición, sin que nadie escape de su mano. A Él nada se le escapa. Eso dice el Salmo de hoy. Celébrenlo ustedes, israelitas, dice, delante de todas las naciones, porque Él los ha dispersado en medio de ellos, pero allí les ha mostrado su grandeza. Entonces, no importa dónde estemos, acuérdense que estos días estábamos hablando de ser esa lámpara que lleva la luz de Cristo a donde estamos. No importa dónde estemos, el Señor sabe que estamos ahí. Ahí hay que dar luz, ahí hay que hablar de Él, ahí hay que celebrarlo. Porque ¿qué le pasaba al pueblo judío? Al no estar en Jerusalén, para ellos el único lugar de adoración era el templo de Jerusalén. Entonces, al estar deportados en Babilonia, ellos sentían que se habían quedado sin tener el lugar para adorar a Dios. Entonces, este salmo, que en realidad está tomado de otro libro, no de los salmos, pero cuenta todo esto, ¿no?, que experimentaba el pueblo. Y dice, bendito sea Dios que vive eternamente. Él castiga y tiene compasión, hace bajar hasta el abismo y hace subir de la gran perdición, sin que nadie escape de su mano. Celébrenlo ustedes, israelitas, delante de todas las naciones, porque Él los ha dispersado en medio de ellas, pero allí les ha mostrado su grandeza. Él mismo los ha hecho volver. Exáltenlo ante todos los vivientes, porque Él es nuestro Dios, nuestro Padre, nuestro Señor. Él es Dios por todos los siglos. Él los castiga por sus iniquidades, pero tendrá compasión de todos ustedes y los congregará de entre todas las naciones por donde han sido dispersados. Conviértanse, pecadores, y practiquen la justicia en su presencia. ¿Quién sabe si Él no les será favorable y tendrá misericordia de ustedes? Bendito sea Dios que vive eternamente. Y el Evangelio, que va muy en consonancia con esto, está tomado del Evangelio de San Lucas, capítulo 9. Ustedes ya lo van a ver también, yo pongo las citas bíblicas para quien quiere revisarlas. Dice, Jesús convocó a los 12 apóstoles y les dio el poder y la autoridad para expulsar a toda clase de demonios y para sanar las enfermedades. Y los envió a proclamar el reino de Dios y a sanar a los enfermos, diciéndoles, no lleven nada para el camino, ni bastón, ni provisiones, ni pan, ni dinero, ni tampoco 2 túnicas cada uno,
sino que permanezcan en la casa donde se alojen hasta el momento de partir. Y si no los reciben, al salir de esa ciudad sacudan hasta el polvo de sus pies en testimonio contra ellos. Y dice, fueron entonces de pueblo en pueblo, anunciando la buena noticia y sanando enfermos en todas partes. El Señor, a través de su Espíritu, nos da el poder sobre las enfermedades, sobre los demonios. En realidad es el poder de implantar su reino. Y eso es lo importante que nosotros tenemos que tener en cuenta. Cuando el pecado reina, como se detalla en la primera lectura que estábamos leyendo de Esdras, ahí no hay reino de Dios. El reino de Dios, que es Jesucristo mismo en medio nuestro, Dios en medio de nosotros, de su pueblo, el reino de Dios vence al reino del mal. Es decir, donde se implanta el reino de Dios, tiene que ser expulsado el reino del mal, solo. ¿Por qué? Porque donde el Señor trae luz a través de nosotros, se apaga la oscuridad. Donde el Señor trae fe a través de nosotros, se apaga la incredulidad. Donde el Señor trae la salud a través de nosotros, se apaga la enfermedad. Donde el Señor trae la vida, ya no existe la muerte. Donde el Señor trae la gracia, como en el sacramento de la confesión, ya se extingue los efectos del pecado. Entonces, qué importante es que el Señor, dice en el Evangelio, los manda así con poder sobre los demonios para sanar enfermedades. Es decir, todo lo que hacía Jesús lo podían hacer ellos porque tenían su espíritu, o sea, les daba el poder para poderlo hacer. Pero lo más importante es que dice, y así iban de ciudad en ciudad, ¿no es cierto? Y decía, los envió a proclamar el reino de Dios. Más allá de los signos, de las señales, de los milagros que podían hacer, la misión de ellos y la nuestra es proclamar el reino de Dios, instaurar el reino de Dios. ¿A dónde estamos? Ser esa luz del Señor. Y esa instauración del reino de Dios, primero en nuestra propia alma, como le pasó a Esdras, reconociendo nuestros pecados, reconociendo la necesidad que tenemos de ese Dios a quien por el pecado hemos abandonado. Una vez que ese reino de Dios está instaurado en nosotros, lo vamos llevando con nosotros y expandiéndolo. Ese es el mandato que nos dio el Señor. Vayan y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos y yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Entonces eso es lo importante, que hoy incluso cuando uno descubre, como le pasó a Esdras, el poder de Dios y la misericordia de Él, que a pesar de estar nosotros alejados y de haberle dado la espalda, Él igual interviene, hace que esos reyes paganos les permitan a ellos volver a edificar el templo en Jerusalén. Por eso en el Salmo se resalta eso, ¿no? Bendito sea Dios que vive eternamente, alábenlo ahí donde estén, no importa que estén lejos en el destierro en Babilonia, glorifíquenlo ahí porque ahí mismo el Señor, dice, les ha mostrado su grandeza. Y entonces de lo que trata neurálgicamente la liturgia de hoy, lo que se nos propone, es implantar el reino de Dios en nuestras almas, dejarlo que se implante, ayudando por supuesto a nosotros con la docilidad, con los sacramentos, estando abiertos a la gracia, y llevar ese reino de Dios para que se implante en torno nuestro, en nuestra familia, en nuestro hogar, en todos los lugares donde nosotros nos movemos, en todas las circunstancias de la vida, a pesar de nuestras imperfecciones, tratar de llevar ese reino de Dios, ¿no? Así que recordemos siempre eso. ¿Qué es el reino de Dios? El reino de Dios es justicia, es paz. El reino de Dios es respeto. El reino de Dios es gracia y no pecado. El reino de Dios es la bondad, no la maldad. Eso es el reino de Dios. Que seamos a imagen y semejanza de nuestro Dios que nos creó, hace que se implante el reino de Dios. El reino de Dios es justicia y paz y gozo en el Espíritu Santo. Oh Señor, que venga a nosotros
reino de Dios es